Hoy te he traído a un castillo donde no hubo grandes batallas ni asedios legendarios, pero que fue donde vivieron familias de nobles en Escocia generación tras generación. Y no solo eso, aquí también se graba una de las series más conocidas del mundo llamada Outlander. Hoy te vienes conmigo a recorrer este castillo medieval escocés, a aprender más sobre su historia y por qué es diferente a todos los demás. Así que preparado para la aventura de hoy, dentro vídeo. Hola mi gente, ¿cómo estamos? Espero que muy bien, muchísimas gracias por acompañarme en otra aventura más. Espero que disfrutes muchísimo del vídeo y te preguntarás, ¿y tú Laura cómo estás? Y yo te diré, pues con un frío de narices, me acabo de meter hasta en un invernadero que tienen por aquí en este castillo para calentarme un poco y por supuesto con el café de turno. De verdad, hace un frío en Escocia que te mueres y es que la verdad que yo ya sabes que siempre tengo una ilusión brutal por estar contigo por aquí y compartiéndote todas estas aventuras, viajes y exploraciones, pero la verdad que últimamente me está costando un poquito lo de grabar con el frío tan grande que hace. Es verdad que yo también, por ejemplo, hoy me podía haber preparado un poco mejor, por ejemplo trayéndome unos guantes, pero bueno, que ya te digo que como siempre suelo llevar las cositas táctiles y demás, pues bueno, estas son cosas irrelevantes que te estoy contando hoy porque me escuches un rato, más que nada. Aquí quejarse es gratis y es verdad que a mí me gusta bastante para desahogarme, lo hago mucho, recomiendo que os quejéis cuando os sale de la nariz. Todo se lleva muchísimo mejor cuando te desahogas con un par de quejas, believe me. Lo peor es que ahora mismo estoy oyendo llover en el tejadito del invernadero que tenemos por aquí y eso sí que no es nada bueno porque ahora tengo que sacar el baby, esas cosas. Lo de mojarme no me importa, tengo un paraguas, pero bueno, vamos a empezar con el vídeo y antes de meternos en todo el meollo, por favor, sígueme en las redes sociales que te dejo por aquí, dale a me gusta al vídeo, suscríbete si no lo has hecho ya, por favor, porque me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerte mejor y mejor contenido por Escocia, España y cualquier otro país que nos apetezca visitar. Así que bueno, vamos a ser valientes, salir de este invernadero que tanto me ha servido para calentarme y vamos a meternos en la chicha y a ver la maravilla de Aberdour Castle juntos. En el tiempo del iPhone no me ponía a mí que iba a llover, ¿sabes? Si no, a lo mejor no hubiera venido hoy. A ver si para un poco y puedo enseñarte todo un poco mejor. ¿Te acuerdas lo que te conté en alguno de los vídeos que publiqué en el pasado? En este caso fue en el de Lindisfarne, si no me equivoco. Tengo una explicación de por qué en los bancos tienen los nombres de personas difuntas, ya que estos están disponibles para alquilarlos y ponen ahí un mensaje emotivo también con la fecha de nacimiento y la fecha de la muerte. Un banquito mirando a los jardines de Aberdour Castle, la verdad que es bastante simbólico. Para que te hagas una idea, esto es lo que vamos a visitar hoy, es todo el castillo que tenemos por aquí y también esta iglesia de aquí que se llama St. Fillan's Church, que es verdad que no es parte directa del castillo, pero sí que se usaba diariamente por personas que residían en el castillo. Entonces vamos a ir a verla porque la verdad que es muy bonita, aunque esté un poco restaurada y tal, pero es muy bonita y tiene un cementerio muy chulo, así que vamos a darle. Aberdour Castle comienza a construirse a finales del siglo XII, alrededor del año 1100, en un momento en el que Escocia empieza a llenarse de residencias fortificadas vinculadas a la nobleza. El castillo fue levantado por Alan de Mortimer, señor de las tierras de Aberdour. Su familia construyó algunas de las partes más antiguas que aún se conservan hoy, como el gran salón medieval y la cercana iglesia de St. Fillan. Con el paso de los siglos, la propiedad fue cambiando de manos hasta quedar vinculada a una de las familias más poderosas de Escocia, los Douglas, concretamente los condes de Morton. Gracias a las sucesivas ampliaciones que ocurrieron a lo largo de los siglos, Aberdour está considerado uno de los castillos de piedra más antiguos que se conservan en Escocia. Pone que en los últimos años en los que se usó el castillo, esta parte era el establo, y pone que anteriormente no se sabía para qué se usaba, pero sí que es verdad que los últimos años en los que se usó este castillo, los caballos estaban aquí. Y aquí tenemos a un caballito súper realista, un buen peluche, con los sonidos
sonidos correspondientes de fondo, y sí que es verdad que nos falta un poco el olor a caca de caballo para creernos que es del todo real. Como te he mencionado en la introducción, este castillo aparece en la primera temporada de Outlander. Lo curioso es que no representa a Escocia, sino a una abadía francesa. Es el lugar donde Jaime se recupera tras ser rescatado de Wentworth después de una de las partes más duras de la serie. Algo muy interesante que he visto es esta piedra por aquí, es impresionante, la verdad, está tallada y tiene un corazón en el medio, es muy bonita, y pone que cuando la familia Douglas residía aquí, esta piedra estaría en alguna parte del castillo, no pone dónde, pero la verdad que está muy chula y molaría verla antaño colocada donde realmente pertenecía. Es verdad que en bastantes castillos en los que he estado siempre suelen poner en exposición algunas de las piedras o trozos de piedras o de decoraciones hechas, por supuesto, de piedra también, y te describen un poco dónde se encontraron. Por ejemplo, las que tienes por aquí son algunos restos de un molino que había en esta zona del castillo. Justo aquí al lado del castillo, viniendo, he visto que había un río, así que es verdad que tiene sentido que hubiera un molino en aquel entonces. Por ejemplo, estas que tenemos por aquí pone que eran para hacer que el agua se mantuviera lejos de las paredes. Entonces vemos que son como canaletas para que el agua, cuando llovía, cayera y se alejara de las paredes. También pone que estas piedras por aquí eran decorativas para el jardín, ya que su decoración en general era muy lujosa, al igual que la del castillo. Es verdad que veo que el castillo está como más o menos dividido entre tres partes. Sí que he visto que este castillo se fue construyendo con el paso de los siglos. Entonces puedo ver que esta parte, por ejemplo, es la que más en ruinas está. Después tenemos esta parte de aquí de por el centro, que ahora entraremos a visitar, y después tenemos la casita que tenemos ahí al fondo, que es súper cookie, la verdad que parece directamente salida de Outlander realmente, y ahora entraremos también, pero sí que vemos estas diferencias entre las tres partes del castillo, una más en ruinas y la otra más reconstruida. La verdad que vivir aquí antiguamente tuvo que ser una pasada para todas las familias que residieron en este castillo, porque es que no solo tienes esa paz del pueblecito escocés, del campo, sino que también noble viviendo en esta casoplona, bueno, o castillo mejor dicho, con estos pedazos de jardines, con cultivos propios. Es que vamos, la vida mejor si me preguntas. Vamos a entrar a la parte más en ruinas del castillo, a ver qué vemos por aquí. Algo que me ha parecido flipante es este pedazo de pedrolo que tenemos aquí detrás de mí. Cayó desde ahí arriba y con el paso de los años no se ha desprendido ninguna otra roca. Esto es lo que tenemos, es el pedazo de piedra intacto desde que se cayó en 1919, y es que esto se construía con los materiales que tenían a mano, que esto pueden ser como por ejemplo conchas del mar que tienen cerca de aquí, arena, así que me ha sorprendido bastante la verdad que este pedazo de piedra se haya quedado tal y como está intacto, y lo quería compartir contigo, así que vamos a seguir con la visita. Por lo visto, eso que vemos por ahí era la cocina, y esos agujeros en la pared eran los hornos de pan. No me puedo acercar porque hay una valla protegiéndolo, pero eso es lo que podemos ver desde aquí. No se ve especialmente bien, pero por ahí abajo pasa el río que antes te decía. Bueno, esta parte del castillo está restringida, por desgracia, es verdad que no es mucho, pero bueno, es que están revisando todas las piedras. Si hay algún riesgo del recorrer toda esta zona por aquí, pues más que nada por seguridad. Es muy interesante pensar, y muy curioso y muy flipante, la verdad, pensar todas las personas que habrán mirado fuera de esta ventana sus vistas, disfrutado del paisaje a lo largo de los siglos. Algo también muy curioso que he visto en la cocina es que pone, según documentos, que al castillo se le proveía con, por ejemplo, una cantidad específica de salmón cada cierto tiempo, de canela, de vinagre, de uvas. Entonces es muy curioso ver cómo el comercio estaba, por supuesto, también en esa época. Bueno, el comercio es el trueque es una de las transacciones más antiguas del mundo, pero el pensar que esa gente también pues tenía sus listas de la compra por mes, pues no sé, me parece muy curioso también, y cómo de esa manera suplían al castillo con todos esos alimentos que se necesitaba para alimentar a todos los residentes que vivían aquí.
Por lo que pone por aquí, esto es un mortero, donde machacaban todos los ingredientes que necesitaban para cocinar. La verdad que es enorme, como puedes ver. Mira mi mano. Muy interesante. Y esa era la última habitación de la parte más derruida del castillo, así que vamos a adentrarnos en la casita cookie que te he dicho antes y en la parte un poquito más reformada. Así que vamos a ver qué nos depara Aberdour Castle a partir de ahora. Como no, una buena escalera de caracol por aquí en los castillos de Escocia. El pedazo de ventanal que tenemos por aquí. No pone qué era esta habitación, pero tiene muy buena pinta, la verdad. Mira, esta es la parte que antes no nos dejaban entrar, por ahí abajo, pero bueno, desde aquí es verdad que tenemos unas mejores vistas. Todo lo que era la escalera por ahí, los pájaros que me dan sustitos. Y ya sabía yo que estas habitaciones tenían que ser de alguien importante, y es que justo la habitación paralela a en la que estábamos ahora era de el regente James Douglas. Pone aquí que su carrera no acabó nada bien, ya que fue acusado de matar al padre del rey en el momento y que fue ejecutado en 1581. Pone que encima fue él quien introdujo la guillotina, como la conocemos, porque la vio en Yorkshire, y curiosamente él fue ejecutado con la misma maquinita. Mira qué vistas al mar tenía aquel regente en esa época. Por desgracia, y como pasa en muchas de estas propiedades, en 1710 hubo un pedazo de fuego que se llevó todo por delante. Por lo que he leído, fue causado por culpa de muchas hogueras que fueron prendidas por los siervos después de limpiar para que se secara todo bien. A finales del siglo XII, Aberdour vive un punto de inflexión. Un incendio daña seriamente el castillo y aunque se realizan algunas reparaciones, la familia Douglas decide trasladarse a una residencia más moderna, Aberdour House. Desde ese momento, el castillo deja de ser habitado de forma permanente y nunca vuelve a recuperarse como hogar noble. Algunas zonas se reutilizan de manera puntual, pero el edificio medieval queda progresivamente abandonado. Lo que vemos hoy es el resultado de ese proceso, no un castillo destruido por la guerra, sino un lugar que simplemente quedó atrás cuando cambió la forma de vivir. Siglos después, Aberdour sigue contando su historia desde la vida cotidiana que una vez llenó estos muros. Seguidamente me he encontrado una pequeña exposición de todos los jardines escoceses desde 1600 hasta la actualidad. Me acabo de encontrar esta sala donde te puedes disfrazar con un traje de la época, con corona incluida. Menos mal que las escocesas son unas buenas jamelgas como yo, porque es que si no, no me entra esto ni de coña. Esta es una de las habitaciones más famosas del castillo porque es que tiene su techo pintado desde al menos 1630. Algo muy curioso es que en esta habitación han instalado calefacción explícitamente para que las condiciones sean óptimas, para que estas pinturas del techo se conserven mejor. Y es que también te dan estas linternas que puedes recargar a mano para que puedas observar todo muchísimo mejor, y también una alfombra que tenemos por aquí dobladita que la puedes poner en el suelo, tumbarte y observar estas pinturas con más detalle. Lo que más puedo ver son frutas, flores y demás, así que nada, está la verdad muy curioso de ver. Como puedes ver, todo el castillo está unido desde la galería, que era la parte, bueno, desde aquella parte que era la parte que te he dicho que estaba menos en ruinas, hasta toda la galería en la que acabamos de estar, hasta la parte de los disfraces y demás, y esta habitación con el techo pintado. Vamos a echar un vistazo al palomar y a estos jardines renacentistas que eran muy sofisticados antaño. Este era uno de los jardines más sofisticados de la época, y es que James Douglas se inspira con sus viajes a Europa y a Inglaterra para lograr este resultado, también inspirado sobre todo en el Renacimiento italiano. Y los jardines que vemos por aquí no eran solo un símbolo de estatus, ya que estaban súper decorados y cuidados, sino que también
por supuesto tenían su propio cultivo, tanto de alimentos como de plantas medicinales. Y mira, así era cuando lo descubrieron entre los años 70 y 80 unos arqueólogos, y pone que encontraron diferentes granos de polen de muchas plantas distintas, y también pone que vieron hasta casitas para los conejos. Así que tú imagínate cómo sería esto antaño y lo que tenían que disfrutar estos nobles cuando salían por sus ventanas nada más despertarse. Y mira, por ahí podemos ver un poquito de la iglesia que vamos a visitar ahora en breves momentos después de que acabemos con el castillo. Hemos llegado al palomar, que la verdad que llama bastante la atención, y he leído que por lo menos aquí tenían hasta 600 palomas. Por desgracia está cerrado, pero bueno, que por fuera la verdad nos hacemos una idea de cómo debe ser por dentro. Otro bonito reloj de sol, aparte del que hemos visto también en el castillo. Y bueno, mi gente, espero que estéis disfrutando del vídeo. Vamos a acercarnos a la iglesia que tenemos por aquí al lado, que fue más o menos construida en el año 1100, nada más y nada menos, antes de ayer. Así que vamos a ver qué nos parece St. Fillan's Church. Creo que por aquí se puede entrar, por este caminito, que la verdad que parece sacado de una ciudad medieval impresionante, con toda la muralla del castillo. Y nada, mi gente, mientras tanto, mientras llegamos, te quería yo preguntar, ¿qué tienes tú pensado? Porque es que mira, joder, mira qué buena pinta tiene esto, nada más llegar. Un momentito, ahora te lo pregunto. Wow, a cada cual más chula, pedazo de tumbas impresionantes. Hay de, pone ahí, 1681, hay otra de 1738, increíbles. Es que me encanta cuando están repletas de calaveras y de símbolos también. Por ejemplo, también está el reloj de arena, también hay llaves, la escuadra y el cartabón, por ejemplo, del símbolo de la masonería. Impresionante, la verdad. Y lo que te quería preguntar antes de adentrarnos en lo que es la iglesia y su cementerio es que ¿qué país te gustaría que visitara dentro de poco? Porque tengo pensado estar en Escocia un par de meses más hasta que pueda visitar algún otro país, como por ejemplo Alemania, Rumanía, Croacia. ¿Qué te gustaría que visitáramos juntos? ¿Qué te gustaría que te enseñara? Porque es que he visto que en Alemania hay cada joya, cada castillo impresionante con tanta historia. También, por ejemplo, en Rumanía hay cosas increíbles. Croacia también es impresionante. Hay muchísimos sitios a los que podríamos ir, pero quería saber un poco tu opinión, por favor. Déjamelo en comentarios, aprecio muchísimo que me des tu feedback, aprecio muchísimo que me des tu opinión, sitios que te gustaría también, así que por favor ayúdame a decidirme. Esta, por ejemplo, es un poco más reciente, pone que es de 1910, pero mira qué maravilla el detalle que tiene. Y esta parece la entrada a la iglesia. Vamos a echar un vistazo. La verdad que es un lujo tener este espacio solo para nosotros ahora mismo y poder leer, observar y admirar los detalles tanto de esta época como de la anterior. Se ve que hay un montón de proyectos de la comunidad expuestos en toda la iglesia. Como ya te he dicho, estamos en St. Fillan's Church. Yo ya te he hablado de St. Fillan's en este vídeo que te dejo por aquí, porque fuimos a visitar una cueva en la que este santo reside, que después se encarcelan a mujeres inocentes por brujería. Así que te lo dejo por aquí, échale un vistazo porque está chulísimo. Pero hablando de St. Fillan's, fue un santo que es muy venerado en Escocia y la tradición cuenta que
su brazo izquierdo, me parece que era, uno de sus brazos, se iluminaba y con ese podía leer sus textos sagrados y por eso podía vivir en la oscuridad de esta cueva, por ejemplo, que te he contado. Como puedes ver, está muy renovada, también con un montón de dibujos de niños locales y pues decorada también con eso, un montón de creaciones, pero la verdad que también conserva esa magia antigua y también muchos detalles de su vida pasada. Así que nada, mi gente, desde la tranquilidad de St. Fillan's Church te digo hasta muy pronto, hasta la semana que viene, como siempre. Espero que hayas disfrutado de Aberthure Castle. A mí me ha parecido, la verdad, un sitio muy bonito que, aunque no haya batallas significativas que hayan ocurrido aquí o asedios significativos, pues es un sitio que ha resistido con el paso de los años y ha sido hogar para muchas personas. Entonces, pues nada, simplemente es un paseo más en tierras escocesas de los que vendrán muchos más, estoy segura. Así que espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado como todos los que te traigo y te mando como siempre un besazo y un abrazo y te veo muy pronto. ¡Mua! ¡Chao!